tardes. A mí me tocó hablar sobre José Cecilio del Valle. Se podría decir que es un líder para el pueblo hondureño, ya que Valle fue un hombre de ideas moderadas. Creyó fervientemente en el derecho de los pueblos a obtener su libertad y en los cambios sociopolíticos. Pero José Cecilio del Valle estaba convencido que estos debían llevarse a cabo de una forma prácticamente lenta, como una especie de evolución social. Por esta razón, cuando Centroamérica se preparaba para declarar su independencia, Valle pensó que no era el momento justo para hacerlo y la reformó bajo el argumento que primero debería oírse el voto de las provincias. Su legado quedó plasmado en una serie de artículos. Para salir de esta situación, en los aportes de José Cecilio del Valle fue que los padres de José, deseosos de educar a su hijo de la mejor manera, y como no encontraban una providencia aquí en Honduras, se tuvieron que trasladar hacia Guatemala en 1789. Era optimista en cuanto al potencial de Centroamérica, pero sabía que para realizar ese potencial había que hacer una gran inversión en educación e infraestructura, involucrando a todos los habitantes de la región en el proyecto de la nación que tenía en mente. Desafortunadamente, sus ideas no llegaron a implementarse, ya que en los primeros años de vida independiente el país tuvo dificultades políticas y no solo eso, sino que también económicas. En última instancia, llevaron a la desintegración la situación de Guatemala en cuanto a la vida moral y literal, aventajada por mucho a Honduras. Así, la enseñanza era subdesarrollada, ya que ésta se encontraba casi paralizada debido a la influencia de las instituciones de la colonia, educación y aporte. Buenas tardes, compañeros. Licenciado, este día les voy a hablar de nuestro prócer Dionisio de Herrera. Él fue un destacado prócer nacional, nacido el 9 de octubre de 1781 en Choluteca, Honduras, siendo hijo de Juan Jacinto Herrera y Paula Díaz del Valle. Herrera fue un abogado y político hondureño centroamericano, defensor del liberalismo y uno de los intelectuales más ilustrados de su época. Herrera realizó estudios superiores en la Universidad de San Carlos de Guatemala y luego fue elegido como secretario del ayuntamiento en Tegucigalpa cuando regresó a Honduras. Entre su legado y los aportes a nuestra Honduras y Centroamérica fue elegido jefe del Estado por la Asamblea Constituyente, donde dividió el territorio hondureño en 7 departamentos y creó la primera Corte Suprema de Justicia y el primer escudo de armas. Promulgó la primera constitución política del Estado de Honduras. Enfrentó conflictos con el presidente federal Manuel José Arce y fue apresado, permaneciendo prisionero en Guatemala hasta que Francisco Morazán lo liberó en 1829. Herrera fue un pensador liberal y conocedor de las ideas de la Ilustración. Tenía una biblioteca personal y era rica en textos franceses. Fue elegido jefe del Estado por el Congreso Constituyente en Honduras en 1824 y se promulgó una constitución política de Centroamérica basada en principios filosóficos de la Revolución Francesa y la Carta de Estados Unidos. El gobierno de Herrera inició tertulias patrióticas para consolidar principios republicanos y promovió la abolición de la esclavitud antes que Estados Unidos y Rusia. También se preocupó por los derechos humanos y la privacidad de los ciudadanos. Cuando él se retiró de la política en 1838, decidió dedicarse a la enseñanza y murió en San Salvador, El Salvador, el 13 de junio de 1850. Sus restos descansan en la Iglesia El Rosario, en el centro histórico de San Salvador, desde el año 1897.
destacado político hondureño que se desempeñó como presidente de Honduras en 2 ocasiones durante el siglo XIX. Es recordado por la lucha a favor de los derechos humanos y el compromiso con la justicia social. Algunas de sus frases célebres incluyen: la justicia es el cimiento de la sociedad y el deber del gobernante es velar por el bienestar de su pueblo. Además, tuvo un gran impacto en la política de Honduras. Durante su carrera luchó por la igualdad y la justicia social, promoviendo reformas que beneficiaron al sector más vulnerable de la sociedad. Su compromiso con los derechos humanos y enfoque en el bienestar del pueblo hondureño dejaron un legado durante mucho tiempo en la política del país. Durante esa misma época, otros líderes políticos influyentes en Honduras fueron Francisco Morazán y Juan Lindo. Ambos desempeñaron roles importantes en la lucha por la independencia y la formación del gobierno hondureño. Recordemos que José Trinidad Cabañas fue un célebre prócer que dejó un legado con frases muy inspiradoras. Algunas de sus frases más recordadas incluyen: la justicia es el cimiento de la sociedad y el deber del gobernante es velar por el bienestar de su pueblo. Estas palabras reflejan su compromiso con la igualdad y el bienestar de todos los hondureños.